nadie te va a dar un trabajo grande. Usted no va a ver 500,000 pesos juntos nunca. Usted no va a ver 1,000,000 de pesos juntos nunca en una factura. Porque quien te puede dar 1,000,000 de pesos en una factura es una persona que paga impuestos. Y esa persona quiere tener 1,000,000 de pesos en comprobante fiscal para deducirlo. La banca formal normalmente tiene menor costo de colocar 100 millones de pesos en dos personas, en dos empresas, que obviamente colocar en 75 empresas. Actualmente yo conozco muchísimos colegas pequeños y medianos empresarios que no han quebrado porque no les permite, porque no tienen dinero para pagar la liquidación de sus empleados. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora. Hoy nos acompaña el maestro, el economista Arismendi Salcedo, un conocido nuestro de hace tiempo y una persona muy respetada para nosotros, que tiene un tema muy interesante el día de hoy acerca de lo que tiene que ver con las pymes. Es algo que a toda persona que ya sea que tenga una, que trabaje en una, y para la mayor cantidad de dominicanos que tenemos una vena emprendedora, es un tema que podría ser de mucho interés. Bienvenido, Arismendi, a este programa. Gracias, Joel. Buenos días y gracias por invitarnos a tu programa. Arismendi, vivimos en República Dominicana. Y aunque vivimos en un país bendecido de Dios, en un paraíso en la tierra donde otras personas vienen para acá y muchas veces los reconocen hasta más que nosotros, sabemos que ser emprendedor de pymes tiene sus retos en República Dominicana. Quiero que me comentes acerca de los retos de una pyme con respecto a lo primero, financiación. O sea, el que empieza un salón, una barbería, un puesto de empanada, lo que sea, necesita su capital inicial, que usualmente no lo va a conseguir en la banca, porque es una persona que posiblemente no esté formalizado. Entonces vamos a dividir el tema de las pymes en varios temas y me gustaría que comencemos con eso de la financiación. ¿Dónde se consigue el dinero para ese emprendimiento? ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Cuáles son las mejores formas y cómo es que usualmente lo hacen los emprendedores informales pequeños? Ok, mira, Joel, lo primero que debe existir es la idea y tener la visión de futuro. Si no se tiene un sueño, no es posible tú llegar lejos. Los grandes empresarios han tenido grandes riesgos. Tú no puedes temer al riesgo. Tú tienes que lanzarte y tratar de tomar la menor cantidad de riesgo posible, pero lanzarte, no temer a eso. Eso es lo primero. Luego, tú necesitas un capital semilla, como se le llama. A ese capital semilla, como tú sabes, y me lo ha dicho, el financiamiento es un costo. Y el costo te encarece los servicios y la producción de los bienes. Pero me refería a la fuente, porque estamos hablando de personas pobres que posiblemente no van a ir a la banca formal a que le dicen, mira, yo necesito 2 millones de pesos, necesito 3 millones de pesos para emprender lo que sea. Sí. El grupo más ínfimo que se puede configurar es el grupo solidario, que son grupos que dependen uno de otro y otro de otro. Entonces, te presta un prestamista que va a diario y te dice, mira, si tú te llamas José y Andrés es responsable a lo tuyo y tú eres responsable a lo de Andrés. Y así sucesivamente, y así va una cadena de préstamo. O sea, ese préstamo es como si fuera que hay un garante. Sí, pero el garante es tu compañero de trabajo. Hay un compañero que siempre trabaja contigo, un chinero, hay otro chinero allí. Mire, Arismendi, tiene que picármelo chiquito, que ese tipo de préstamo yo no lo había escuchado nunca en mi vida. O sea, ¿cómo la cosa? Yo llego donde el vendedor de empanada, le presto X cantidad de dinero, pero otra persona que es compañero, allegado, lo que sea, es responsable por esa deuda. Así es. Y eso se le llama grupos solidarios.
En ese sentido, el prestamista está garantizado su dinero, porque si no le presta a José, si no le paga a José, le va a pagar a Andrés. Y Andrés tiene que pagar por lo de él y lo del otro. Ahí hay una visión de empresario, de quien presta, en este caso, de no arriesgar su dinero y como quiera cobrarlo. Ahí está cubierto en el 100%, pero por otro, no necesariamente por la persona que tú le prestas. Ahora, esos son grupos que están normalmente en los mercados, son chiriperos, como tú bien lo has dicho, los empanaderos, también están los fruteros y esa gente. Y en ese sentido, esa persona va a colocar ese dinero y tienen, yo te lo puedo decir porque tengo experiencia y estadística, las estadísticas de morosidad son muy bajas, menor de un 5%. Es decir, ahora, el chiripero es buena paga. Sí, sí. El criterio de que los pobres no pagan es equivocado. Ese criterio está inducido por dos cosas. La banca formal normalmente tiene menor costo de colocar 100 millones de pesos en dos personas, en dos empresas, que obviamente colocar en 75 empresas. Porque ese movimiento, todos esos costos operativos de 75 microempresarios y cosas, le genera más costo y también ellos lo ven como un riesgo, manejar tanto dinero en tantas manos. Si ellos pueden colocar esos 100 millones en pocas manos, obviamente el costo operativo de ellos como banco va a disminuir y va a disminuir el costo de capital en ese sentido. Sin embargo, nosotros aquí nos enfrentamos en que los pobres tenemos que pagar a tasas más elevadas que los ricos, porque los ricos, normalmente los empresarios prósperos, tienen fuentes de financiamientos exclusivas, VIP, como se le dice, ¿no? Ventanilla única y todas esas cosas, donde se le coloca dinero a tasas no subsidiadas, pero más bajas, porque el banco entiende que con ese empresario que tiene además sus depósitos ahí, el riesgo es menor. Entonces, en ese sentido, los microempresarios, ¿no?, y los chiriperos que no, en la mayoría de los casos no tienen acceso a la banca formal, se ven compelidos a adquirir y a buscar fuentes de financiamiento donde aparezca. Caras. Sí, donde aparezca. Porque ellos tienen un lema, es que no pueden dejar de producir. Y el banco no le va a prestar. Porque es cuestión de supervivencia. Es cuestión de supervivencia y ya saben hacer lo que hacen en ese sentido. En ese sentido, ellos no pueden entonces negarse a pagar un costo de financiamiento del capital que obviamente esto le esté prestando quien sea en ese caso. Y por eso, obviamente, ellos tienen que aceptar las condiciones que el prestamista o la persona que se le presente le imponga. Es un caso que obviamente va disminuyendo en la medida en que tú te vas desarrollando, porque ya que tú llegas a ser microempresario, que tiene digamos, de 1 a 12 empleados, es diferente. Sigue siendo doloroso, pero es diferente. Pero cuando llega a una pequeña empresa que viene siendo desde 12 a 24 empleados, o cuando llega ya a una mediana empresa, ya las cosas te van cambiando. Sin embargo, tenemos aquí fondos que proceden de diferentes fuentes que el Estado a veces quiere fomentar los empleos, los empleos de la micro y pequeña empresa. En ese sentido, son fondos que vienen de ciertos sectores, como por ejemplo, estamos hablando aquí de los fondos que tienen en este caso los bancos, que tienen que tener un encaje legal. Hay que estar como microempresario formal, es decir, tener su empresa registrada para tener acceso a estos financiamientos. Sí, definitivamente hay que estar formalizado. Ahora, formalizar una microempresa tiene bastante... Entonces, hermano, mire lo que le voy a decir. Si los financiamientos formales, tipo encaje legal u otros,
que pudieran ser más benignos, más blandos para el microempresario, necesitan el requisito de que el microempresario, la pyme, esté formalizado. Para muchos de ellos eso es un cuco, porque el cuco de formalizarse implica a enfrentarse para muchos de ellos que no tienen mucha formación financiera, enfrentarse a el pago temido de impuestos, facturas con comprobantes fiscales, llenar formulario, el DS-106, como el 606, que yo cuánto, un reguero de formularios que van a necesitar un contable. O sea, para muchos microempresarios eso le pone la cabeza grande. Prefieren hasta cierto punto mantenerse al margen de ese tipo de cosas. Realmente ese es un dilema que se tiene en la microempresa. Muchos deciden quedarse dentro de la informalidad porque no lo tienen ubicado definitivamente. El Estado no lo puede localizar así tan fácilmente. Sin embargo, meterse a la informalidad, tener que pagar la TCS, tener que pagar, por ejemplo, yo que estoy en un área de servicio, en este caso, tener que pagar los informes que hay que hacer a la Secretaría de Trabajo para los formularios de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando tengo que pagar por un estudio que hay que hacer, o sea, que parece una tesis, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, todo eso son costos que se elevan. Pero además, señores, cuando vienen esos famosos día 20, que hay que pagar el CITEVIS, eso, yo conozco microempresarios. Eso mismo, estoy hablando. Entonces, una persona, una mujer que tiene un salón con 3 o 4 saloneras, un barbero, un mecánico de esquina, siga nombrando. Sí. Nosotros como dominicanos hemos normalizado que hay un colmado que no te va a dar facturas con comprobante, un barbero que no te va a dar una factura con comprobante, un salón y demás, que nosotros lo tenemos normalizado como que son microempresas informales y todo el mundo lo sabe y a nadie le importa aparentemente. Sí, realmente ese tipo de categoría es agridulce, porque en verdad tú no solo, la informalidad tiene la ventaja de que tú no pagas todo ese tipo de impuestos, pero la formalidad tiene la ventaja de que te pone a accesar a fondos públicos que pudiera tener en ese sentido. Entonces, debemos ir desde la informalidad a la formalidad, normalmente, gradualmente. Pero, ¿qué pasa con eso, Joel? Mira, aquí históricamente se ha visto, porque no es este gobierno, por ejemplo, que todos los gobiernos canalizan fondos subsidiados a estos sectores, lo canalizan a turismo, que lo consideran como el baluarte de la economía en este momento, pero también la pequeña y mediana empresa, porque se crean empleados de calidad y la microempresa. Ahora bien, y que también el valor agregado que se consigue y la disminución de la pobreza, que estos son sectores que tienen un efecto de que si hay más salario, hay más consumo, y que si el consumo es mayor, la demanda aumenta, y con aumento de la demanda, la producción aumenta. Y cuando tú vienes a ver, la economía en su conjunto es una espiral que va creciendo y tiene un efecto multiplicador muy grande. Y aquí hay un problema de desigualdad. Aquí hay un problema real de desigualdad. Aquí el Producto Bruto está creciendo bien, normalmente a un 5%. Y aún, bueno, excepto este año, pero se colocó por encima de la media latinoamericana. Realmente aquí el problema serio es no de crecimiento económico. No, es de desigualdad. O sea, la diferencia, la brecha que hay entre ricos y pobres. En esa circunstancia hay un problema que no te lo puedo dejar de mencionar. Es cuando se colocan las disposiciones oficiales, por ejemplo, en términos de un decreto que va a financiar 5,000 millones o 10,000 millones para las pymes. Hay una serie de francotiradores, de empresarios medianos y grandes, que están al acecho siempre de eso. Y están al acecho y van rápidamente a la banca formal.
captan esos recursos que son subsidiados y que vienen a tasas blandas, que vienen para la micro y pequeña empresa. Sin embargo, es decir, para financiar ese sector. Entonces, cuando tú vas 2 días después o 3 días a la banca, yo vine aquí. No hay nada. No hay un centavo. No, ya eso se acabó. Había hasta ayer o lo que fuera. Entonces, ese problema de la regulación, debe haber una regulación especial para las MIPYMES. Debe haber una regulación especial que se diferencie de las grandes empresas. Y aquí cuando se quiere se puede. Porque aquí se está financiando, por ejemplo, de manera a veces, por ejemplo, tenemos unas exenciones impositivas a demasiados sectores que yo creo que eso hay que, ahora que se está hablando de revisión de lo que es la tasa impositiva, tenemos que trabajar en eso. ¿Cuántas exenciones, cuántas exoneraciones tenemos? Que te estamos hablando de que solamente las exenciones están alrededor de 300,000 millones al año. Por ejemplo, pero cuando tú analizas, por ejemplo, que un diputado, un senador, mira, aquí desde que una gente sale electo, regidor, síndico, diputado, senador, están detrás de las exoneraciones para que se lo paguen. Porque ¿cómo es posible que a un diputado se le den 2 exoneraciones y a un senador en 4 años? Donde tú sabes, Joel, que un vehículo que tú compres, por ejemplo, en términos como nuevo, 0 kilómetros, porque te dan una exoneración para eso. Tú puedes ser un diputado de Elías Piña y ese vehículo tú no lo vas a desbaratar en 4 años. Sin embargo, te dan otra. Entonces, muchos de los vendedores y compradores del vehículo, que hay aquí dealer, que hay muchos, están detrás, están detrás de eso y se ha hecho un negocio. Ahí el Estado debe poner un auto. Y eso de cofrecito, y eso de barrilito, y eso hay que normalizarlo. El diputado y senador no está para dar caja de muertos, para subsidiar qué sé yo qué. Para eso están las instituciones públicas. Entonces, se está, yo diría, desviando el asunto. Y por eso muchos de los esfuerzos del sector público no llegan a tener los efectos que, mira, yo veo que hay muy buenas intenciones del Estado para eso. Sin embargo, se desvía en el camino. Eso es lo que tú me estás diciendo. Si hay, por ejemplo, un despliegue de fondos para pymes, pero el pyme está en la pirámide de Maslow, sí, en la zapata. No está ni siquiera en el primer escalafón de la supervivencia. Entonces, ¿cómo va a enterarse que hubo un encaje legal, que está en el banco? O sea, usted al menos se entera 2 días después. Para quien fueron concebidos esos fondos, ni se entera. O sea, los buitres lo cogen. Las personas informadas van tarde. Y para quien fue desplegado ese fondo, ni se entera. O sea, está lejos de ir. Ni se entera. Así es. Sin embargo, para eso nosotros planteamos, y aprovecho tu espacio, que es muy visto a nivel nacional e internacional, de hacer regulaciones especiales, específicamente para las MIPYMES, diferente a la gran empresa. Sin embargo, la gran empresa, yo no quiero mencionar aquí empresas que son sumamente grandes, que tienen exenciones fiscales enormes. Pero no será esto como hasta el esquema bíblico, que al que tiene se le dará más y al que no tiene termina quitándosele. O sea, le voy a poner varios escenarios. El que tiene acceso compra cierto tipo de cosas fuera del país porque le sale más económica. Pero el que tiene menos acceso compra algunas cosas, qué sé yo, en lugares como PriceMart, que la compra al por mayor, que yo qué, y le saca un margen de ventaja. Pero la persona que de verdad necesita compra en el colmado, diario y a sobreprecio. Es decir, que el que más recursos tiene acceso a conseguir bienes más económicos. Y el que menos recursos tiene consigue préstamos más caros, compra en el colmado los artículos en el día a día a sobreprecio, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la ley del embudo. Así es, Joel, como tú lo estás expresando exactamente, sin ningún, digamos, desvío del concepto en ese sentido. Lamentablemente, esta es una sociedad en que las democracias no funcionan como tal.
¿Tú entiendes? Y hay muchas deformaciones. Y aquí hay que trabajar mucho en esa parte también. Porque hay orientaciones que se pueden dar, que pueden tener mejor efecto. Y, por ejemplo, el asunto, cuando tú hablas del colmado, tú hablas de, por ejemplo, la cadena de distribución de los alimentos. Eso está establecido en nuestras economías capitalistas de manera muy organizada. Pero esa cadena comienza desde la importación o desde la producción, los camioneros, los grandes abastos, mercado de abasto a nivel de mayorista, luego mercado de minorista, luego el transporte que implica llevar ese producto a la diferente cadena de distribución y termina finalmente en el colmado y a veces termina en el chiripero que tiene un colmadito que no se le puede llamar colmado, pero que de hecho vende, compra y vende. Entonces, y la gente, los transeúntes, la guaguita, sí. Y que lo vende. Entonces, cuando tú a todos esos canales de distribución le aplicas tasa de ganancia, porque todo no te lo hacen por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, todos trabajan por ganancia, porque eso es... eso era la ley del comercio. Del comercio. Entonces, cuando tú llegas a que el plátano te cuesta, por ejemplo, ahora ha bajado un poco, pero por lo menos te cuesta en un colmado 35 pesos. Y tú vas a la zona donde se produce el plátano. Eso por no hablarte de un producto importado, que es peor. Y el plátano se te vende, por ejemplo... Un Barahona te lo pagan a 8 o 10 pesos a nivel de finca. Pero te está llegando a 35 o 40 pesos a nivel de colmado. A nivel de distribuidor final, como le dicen. Entonces, ante esa situación, los gobiernos siempre tienen un mecanismo. Aquí se ha creado, por ejemplo, el mismo INEPRE, que anteriormente se usa cierto subsidio focalizado a nivel de pagar lo que es el transporte de los productos y llevarlo a los mercados. De esa forma lograr... Se elimina una cadena, un eslabón de la cadena. Pero esa no era la idea que había original detrás de Merca Santo Domingo. Sí. Cuando Merca Santo Domingo surge, que yo fui de los fiebrú que iba los fines de semana a comprar allá, la idea original era que eso estaba ahí, cerca del peaje, pero más para allá que para acá, para que el productor viniera los fines de semana solamente y trajera de primera mano. O sea, por ejemplo, yo compraba unas fresas que la traía quien cultiva la fresa, la sacó de la mata y ya estoy cortándome toda la cadena de producción. Esa persona me la vende a mí a un precio intermedio, no el precio que yo consigo final, pero no el precio al que él se la compra. Él está ganándose que yo se la estoy pagando más cara que a como él se la vende al camionero, y yo me estoy ganando que se la compro más barato que como la compro al supermercado y más fresco. Y en ese punto intermedio sale ganando el productor con unas ventas de fines de semana que usualmente eran viernes, sábado y domingo, y sale ganando el consumidor. Pero eventualmente comenzaron a politizarlo, a comprar los puestos y qué sé yo qué. Y de repente tú vas al mercado y es lo mismo que al supermercado, que es lo mismo que hay aquí. No sé si usted tiene... Sí. Yo particularmente trabajé en INESPRE 2000-2004. Nosotros formalizamos, inclusive ahí se concibió Merca Santo Domingo como un mercado mayorista, ¿no?, de abasto a todo el país. Sin embargo, nosotros teníamos ese mecanismo de financiar a través del Estado, en este caso, los subsidios a los camioneros, pagarle transporte, comprarle a nivel de finca, productores primarios. Sí, productores primarios, que ellos vendieran a buenos precios y que llegara a precios más o menos, en este caso, bajos a los consumidores finales. Ahí ganaba todo el mundo. Y obviamente seguía la producción en ese ámbito de crecimiento, porque los productores estaban motivados a producir porque iban a vender toda. INESPRE le garantizaba crear grandes mercados de productores, no bodegas como después se desnaturalizó. Eso es lo que totalmente. Yo digo, que eso terminó siendo otra cosa. Y punto fijo de que tener un mercadito allí. No. Grande mercado por ejemplo, no sé si, porque tú no eres tan joven,
tú pudiste ir a un mercado de productor que se hacía, digamos, el periodo 2000-2004, que eran mercados de multitudinarios. Ahí va Además de que los mercaditos de productores. Sí, los mercaditos le llamaban de a eso. sí, Vamos a los mercaditos de productores. Y eso creó una cultura a nivel de producción, a nivel de campo. No, que yo tengo mi producción asegurada. Porque en ese sentido, nosotros íbamos a la finca y lográbamos ver la yuca. Y no solo cualquier yuca, nosotros había que sancocharla ahí y ver que era buena. Que era buena. Que se ablandaba. Sí, todo eso. Entonces, pero eso cuesta y además eso tiene un efecto multiplicador enorme en términos de producción, en términos de empleo hacia atrás y hacia adelante. Y obviamente que eso era un modelo que lo concibió Pablo Mercedes, el difunto Pablo Mercedes, que Dios lo tenga en gloria, que tenía una visión sobre comercialización agropecuaria muy bien elaborada. Además, el ingeniero Hipólito Mejía lo apoyaba en ese plan. Y nosotros estábamos dirigiendo el área de planificación. En ese sentido, todo funcionó. Y funcionó como un modelo que nosotros esperábamos que los gobiernos que le siguieran podían seguir la misma tónica, pero todo se desnaturalizó. Porque aquí hay la teoría de que lo que tú haces, Joel, si yo llego, yo destruyo todo lo que tú hiciste para hacer algo nuevo, para dejar... Que es mi nombre. Y que tu nombre. El yoísmo está matando este país. No, pero no solo el yoísmo, hermano, sino que hay una visión infantil en el Estado. Me estoy saliendo un poco del tema que estábamos hablando de las pymes, pero le voy a hacer este comentario. Tú no puedes sembrar una mata de aguacate pensando que vas a comer aguacate al otro día. El mundo tiene sus plazos, te guste o no. Cosas que necesitan 2 años para funcionar, cosas que necesitan 3 meses para funcionar, cosas que necesitan 10 y cosas 20. ¿Qué sucede? El Estado, como todo ente viviente, como un organismo casi biológico, funciona igual. Hay cosas que son plazo a 3 meses, a 6 meses, pero a 20 años. ¿Qué sucede? Los periodos presidenciales son de 4, pero de los cuales tú tienes unos primeros meses adaptándote, si eres nuevo gobierno, y el último año entero desperdiciado en campaña, donde todo el approach está en quedarse. Por lo tanto, hábiles de verdad para desarrollar algún tipo de proyecto, lo que hay es como algún casi 3 años, un 2,5, diría yo, real. Para desarrollar lo que sea. Tú eres muy optimista porque hay un año que se te va aprendiendo. Un año aprendiendo qué es lo que tú vas a hacer, sí. Y un año electoral. Hay 2 votados. 2 votados. Entonces, cuando ya tú sabes hacer las cosas. Ya tienes que estar enfocado en quedarte. Porque entonces y tiene que presentar cosas visuales. Exacto. Y espectaculares, sí, para poder decirle al público por qué tú deberías quedarte. Entonces tú tienes que tener logros presentables, sí, al tercer año, sí, para poder hacer campaña con tu, sí, logro presentable. ¿Qué sucede? No todas las matas son, siguiendo la metáfora, de 2 años. Hay proyectos que tú dices, no, pero vamos a subir la educación dominicana. Sí, pero este muchacho que está en primaria es que lo vamos a llevar hasta bachiller, que sé yo qué. Coño, pues eso toma 12 años. En 12 años yo no le puedo presentar que yo ve a ese muchacho a que es un tecnólogo, y además es un logro demasiado intangible. ¿Cómo yo promociono? Sí, sí, sí. Los verdaderos logros importantes, sí, son, sí, de largo plazo e intangibles. Sí. Y entonces tenemos, para bien o para mal, un modelo donde tenemos elecciones cada 4 años, por lo cual hay que trabajar con cosas tangibles y de corto plazo, y no todas son así. Entonces, ¿cómo se progresa de forma real y sostenible, de por Dios, trabajando en plazos corticos y de cosas físicas y mostrables? No es evolutivo eso. Ya. Es primitivo. La forma de gobernar de nosotros está concebida de forma que no puede evolucionar mucho. Las evoluciones son demasiado lentas, casi como porque te la impone todo. Sí. Obviamente, cuando ya tú vienes a entender eso que tú dices, es muy elocuente. Cuando tú vienes ya a entender el proceso, cómo es todo, ya te encampaña. Entonces el inmediatismo aquí daña todo. Eso se corrige haciendo acuerdos entre los partidos
pero que aquí hay más de 30 partidos. Entonces hay una cosa, hermano. Entonces, aunque no le guste a nadie, porque tú dijiste el modelo de rey, el modelo de dictador, o sea, el modelo donde hay alguien que no está estresado porque dentro de 2 o 3 años tiene la posibilidad de que lo quiten, que puede darse el permiso de pensar a largo plazo, porque es un rey, porque es un dictador, porque es un emperador. Esos modelos anteriores, ya sea vistos negativos como un dictador o vistos como eran medianamente positivos las reinados, ¿verdad? Sí. Pueden pensar en un largo plazo y decir, vamos a construir ese muro que nos va a tomar 50 años construirlo, pero a las futuras generaciones le va a servir. Vamos a hacer esto con las presas o vamos a hacer esto de forma hidrográfica. Vamos a hacer este plan de este proyecto que nos va a tomar 150 años hacerlo, pero mis hijos lo van a continuar. O sea, hay algo que se perdió cuando nos metimos en este modelo. Este modelo político ganó cosas, pero perdió eso. Sí, lo que pasa es que cuando tú piensas que tú lo sabes todo, también es otro problema. Esos dictadores llevan al abismo, a la postre, los países y las naciones, básicamente por creer en el yoísmo. Volvemos a eso. Sin embargo, el modelo de democracia que tiene que ver con la concertación, el diálogo, los acuerdos, es lo que hay que implementar y que podría estar todo el mundo en eso. Lo que pasa es que aquí se hace muy difícil hacer modelos. Por ejemplo, tú hablas ahorita de la educación, modelo a largo plazo. Por ejemplo, de la educación no es un modelo a largo plazo, es un modelo a largo plazo. Ahora, es la inversión más rentable que pueda haber. Llevar tú decir, bueno, vamos a agarrar todos los niños que están en preprimaria ahora y tienen que saber X cantidad de idiomas y esto y lo otro para cuando tengan 22 años. Pues un proyecto a 20 años. A 20 años. Esos son 5 periodos. ¿Cuántos periodos? Dividido en 4. 5 periodos presidenciales de 4 años. Sí, pero para eso... ¿Cómo se le da continuidad a algo que toma 5 periodos presidenciales? Eso es inconcebible. Hagamos una carretera. Sí, mejor hagamos una carretera, que eso lo podemos mostrar en campaña. Hay esfuerzos que las fuerzas políticas han logrado ponerse de acuerdo en el largo plazo, por ejemplo, y que, por ejemplo, aquí hay un plan hasta el 2030 educativo que se aprobaron los diferentes estamentos que influyen en eso y que está en funcionamiento, que no se logre lo que se estableció, bueno, pero está. Y también hay otros planes que se han logrado, pero hay que olvidarse un poco, y no parece ser que así vamos, un poco del inmediatismo, del yoísmo y de los intereses que generan una candidatura, porque eso genera demasiado interés. Pero que hay también otro problema, hermano, que notamos, si yo le abro esta caja de Pandora fácilmente nos desviamos completamente. Hay otro problema. A lo que no te nos cuesta, hagámosles fiesta. Ok. Si yo también sé que voy a estar solo 4 años, a lo mejor de 8 o lo que sea que esté, pero yo estoy endeudándome a nombre del país con deudas a 20 años, deudas a 30, deuda a lo que sea, yo puedo de forma irresponsable, cualquier gobierno de cualquier color, para presentarle un espectáculo de obra al público, tomar una deuda a 30 años en cualquier método que tenga de financiamiento del Estado, hago mi espectáculo en mi periodo de 4 años y que el otro pague como pueda, que haga lo que entienda, si perdí o no perdí. O sea, también yo no estoy pensando en largo plazo para planes, pero sí, como no voy a tener consecuencias, porque eso lo puede pagar el de turno, quien sea, sí puedo endeudarme en largo plazo. Sí, pero yo te voy a decir algo. Por ejemplo, aquí hay tenemos muchos ejemplos. El 4%, porque aquí hay una comunidad organizada. El 4% se logra no porque un gobierno quiso o no quiso, se le impuso un movimiento colectivo que la sociedad impuso por su propia, entonces que el gobierno tuviera que ceder. Bueno, ese gobierno cedió, los otros están obligados a seguir. Aplicando se creó una tendencia. Pero está el caso de la presa Madrigal, que tiene más de 20 años. Y ahora es que se está... O sea, hay casos como la carretera autopista Duarte, que ahora el presidente está haciendo ahí unas inversiones cuantiosas, que la hizo Danilo. Agregándole un carril nuevo. Que Danilo además invirtió en eso. Sin embargo, no pudo concluirla y la concluye este gobierno.
hay muchas obras como las presas, que son obras de largo alcance, que hay que seguir en ese ámbito, tú ves, llegando a acuerdos con los diputados y senadores de otro partido, consensuando fuerzas. El metro se le estaba dando seguimiento El metro, y mira, en este gobierno, y es una obra que todo el mundo sabe que tiene la firma original de Lionel. Yo diría que eso engrandece para mí algo del legado del presidente actual, que sabiendo que un proyecto tiene la firma de su adversario que está activo, le da continuidad a ese proyecto. Así porque es. lo normal es que no se le dé continuidad a un proyecto que tenga la firma del otro. Eso se hace cuando hay miopía política. Pero cuando tú tienes la grandeza de reconocer que aun cuando yo te voy a sustituir, tú tuviste virtudes y que tuviste, entonces tú dejas de lado la politiquería y te lanzas a los planes de largo plazo que vengan a beneficiar al pueblo, la sociedad en su conjunto. Y obviamente esto para allá es que tenemos que caminar, Joel, porque esto no podemos ir hacia atrás, porque entonces estaríamos fracasados si nosotros vamos a creer en el modelo autárquico de esos dictadores de 30 años y esas cosas con todos los males que eso implica. Yo creo que eso, cuando tú lo sopesas... sí, porque yo no estoy diciendo esto, nada es gratis. Ajá. Nada es gratis. Entonces uno evalúa el precio que esté dispuesto a pagar. O sea, lo que tenemos ahora tiene sus beneficios y tiene esas cosas, esas oportunidades de mejora también. El otro modelo también. El otro modelo no es todo sombra. No. Ningún modelo es todo sombra. Ni es gratis. Ni gratis tampoco. Tiene un costo. Entonces dice, me cuesta esto, me cuesta esto. Sí. Estoy dispuesto a pagar pero gratis no es nada. A veces tuvimos un líder muy importante en este país, quizás el mayor líder de masa que tuvo este país, José Francisco Peña Gómez, que decía que la democracia tenía un costo. A estos capitalistas que querían enfadarse con ciertas reformas que él planteaba que eran revolucionarias en el momento, entonces él le tenía que dar esos discursos. La democracia tiene un costo, o sea, vivir en democracia, porque si no tendríamos que vernos en el espejo de otras naciones. Tú quieres el desorden, quieres la selva, entonces bueno, eso también tiene su costo. Eso tiene su costo. También. Así es, sí. Entonces, nada se da a cambio de nada. Los chinos son los mejores en ese caso. Hermano, mire, para no desvirtuarnos tanto del tema, que hicimos un paréntesis súper interesante, pero largo. Hablando de costos, la pyme, que fue donde empezamos originalmente, cuando esa persona con sus manos ya no le alcanza para hacer, necesita un ayudante, un esto, lo otro. A veces empiezan con 3 gente, con 2 gente, con lo que sea. Y esa persona comienza a acumular su famosa liquidación. Y esa pyme está haciendo una deuda, nada más con tener 4 o 5 gente, que puede superar ampliamente su capital y recursos. Es decir, yo podría tener una empresa que tiene en recursos $500,000 de pesos y podría tener una deuda si tuviera que liquidar a todo mi empleado de 2 millones. Es un caso muy frecuente. ¿Cómo debería abordarse eso para que ese pasivo laboral no se trague al microempresario o no cree condiciones laborales tensas y incómodas entre empleador y empleado por su chelito? Ok, tú has traído un tema neurálgico, un tema que está a la orden del día. Actualmente yo conozco muchísimos colegas, pequeños y medianos empresarios, que no han quebrado porque no le permite, o sea, porque no tienen dinero para pagar la liquidación de sus empleados. Por ejemplo, el pasivo laboral, como tú bien lo has expresado, está tragándose la pequeña y mediana empresa. Porque aquí hay que, mira, y yo te decía ahorita, por ejemplo, cuando tú pagas el anticipo, que tú pagas la TCS. En el caso de la pequeña empresa, por solidaridad al empleado, normalmente paga la TCS total, el 100%. No le deja al empleado que pague el porcentaje que le corresponde y lo paga. Cuando tú tienes que pagar a Infotep, tú tienes que pagar el ITEVIS. Mira, yo hice un análisis de costo, oye bien, de cada 100 pesos que recibe un microempresario, debe pagar 50
No es que no se pague. Por ejemplo, pero hay casos, por ejemplo, se ha hablado mucho del anticipo y esas cosas. El anticipo no debe, eso es un crimen que a un microempresario, solo sin saber lo que va a producir a un microempresario, porque ya una empresa... Para la audiencia de nosotros, hermano, explique bien brevemente qué es el anticipo. El anticipo es lo que tú debes pagar antes de vender. Por ejemplo, que te lo cobran. Por ejemplo, si tú este año vendiste 2 millones de pesos, entonces, y te ganaste 1 millón, entonces ese millón se divide entre los 12 meses. Y eso que te da, que viene siendo alrededor de 120,000 pesos mensual, entonces tú te sacan ellos, el sistema, en este caso, impuestos internos, te saca la ganancia que tú tuviste promedio del año pasado y te proyecta la posible ganancia que tú vas a tener en el próximo año. Y entonces te cobra esa ganancia que tú... Pero aquí que hemos tenido... Oiga, debe decírselo aplatanado para el que esté escuchando el podcast, usted, microempresario, que está empezando a formalizarse. Oye, ¿de qué se trata el anticipo? En palabras no tan técnicas como nos las dice nuestro doctor, nuestro estimado. Si usted se gana, tiene un ingreso de 1 millón, sí, y unos gastos de $500,000, a usted le quedaron en positivo $500,000 al año. De ese $500,000, usted tiene que darle a la DGI, vamos a poner un 27%, que es lo que le toca a ellos de la ganancia. Ellos son socios de la ganancia. Eso aparte de ITEVI, de todo eso al año, de lo que quedó en positivo. Usted le da un 27%. Sí. Vamos a poner que ese 27% mal calculado es más o menos 100,000 pesos. ¿Verdad? Porque de $500,000 hay que partirlo. Vamos a poner que eso es como 100,000 redondeado. No se vayan a volver locos con una calculadora. Eso es, estamos tirando un número al ojo. Ponle 120,000 para que lo hagamos más fácil. Y eso tú lo divides entre 12. Entonces, usted agarra ese año y paga los 120 entero. Prim pram al final de año con su formulario R1, que sí, el de impuestos sobre la renta. ¡Wup! Usted dio 120,000. Puede que usted no lo tenga, esos 120,000, porque usted tiene esa ganancia, pero usted fácilmente se la ha ido comiendo durante el año. Pero tiene que buscarlo. Tiene que hasta apretado, 120,000 pesos, prim pram a la DGI. Pero el siguiente mes, que usted cree que usted cree que descansó de eso, al siguiente mes, ya de que usted cree que descansó de eso, le dice la DGI, pero si tú te ganaste 120,000. $500,000 de pesos el año pasado. Medio millón. 120. Porque 120 hay que pagar. Tú te ganaste $500,000 de pesos el año pasado. Suponemos y proyectamos que tú te vas a ganar $500,000 de pesos el siguiente año. El siguiente año. Entonces, para que no te force dándome 120,000 pesos juntos. 10. Dame 10 todos los meses, de aquí al año que viene. Y si cuando cuadremos el año que viene sobra o falta, yo te lo devuelvo. Nos buscamos la vuelta. No, no lo devuelve, no. Se pone en saldo a favor. Sí, un saldo a favor. Nunca te lo devuelve. Eso no existe. Sí. Y que devuelve. Pero un saldo a favor. Sí, un saldo a favor que tampoco se puede deducir de ITEVI ni de más nada. Es de impuestos sobre la renta nada más. O sea, los saldos a favor están como en cápsulas separadas que no se comparten con ninguna otra cosa. O sea que tú pagaste los 120,000 y comienzas a pagar 120,000 más por adelantado. Pero el siguiente año, vamos a poner, tu empresa mejoró y ya no te ganaste $500,000. Ahora te ganaste $1 millón porque duplicaste. Ya tú diste 120,000. Dice, mira, tú me debes 240. Ya me diste 120. Nada más me tienes que dar los 120 que faltan. Así es. Pero para el año que viene, suponemos que tú te vas a ganar $1 millón. Ahora, en vez de darme 10 todos los meses, dame 20. Dame 20. O sea que tú te sientes espantado de crecer. O sea, crecer, tú no estás estimulado a crecer. Crecer te asusta en vez de motivarte. Y si te lleva un año incierto, y si un año, como un año como el 2020. Tú hiciste $1 millón el año pasado, pero este año te bajó, hiciste $500,000, pero ya tú pagaste 240 adelante. Y nada más produjiste $500,000 de beneficios. Sí. ¿Qué hacemos con esos 120 que te pagué? Tú lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar. De más, no, pero que no te lo devuelve. No. Pero en el caso inverso, tiene que, si es lo inverso. Lo tiene que buscar lo que falta. Sí. Y cuando tú tienes un año, yo diría un año no normal, como el que tuvo aquí el virus, que llegan cualquier virus. Aquí el virus que llegó en el 21. Entonces, que tú estás pagando ese anticipo, que se te cerró casi la empresa y que tú tienes que seguir. Bueno,
tú sabes que hicieron un diferendo por 3 meses, pero es una posposición de pago. Y después lo debe todo junto. Y después no, pero peor todavía. Entonces, obviamente... no pagaste 20 de mes, no pagaste 20 de otro mes, y después el tercer mes me debe 60. No, pero espérate, déjame seguirte en la lógica que te decía. Si de cada 100 pesos, para que el público lo sienta, lo pueda entender mejor. En diferentes cosas públicas tú tienes que gastar alrededor de 50. No, de impuestos. De impuestos, o sea, sí. Que ahí está, que ITC, o sea, Indotel, tú eres socio del Estado. El Estado es socio tuyo al 50% de las ganancias. No. Él no es socio tuyo de la pérdida, porque cuando tú tienes un socio de verdad, cuando perdemos dinero, perdemos los dos. Sí, pero el Estado es socio mío de las ganancias. Sí, pero no de la pérdida. Perdón, Joel. A ese restante 50 pesos que te queda, tú tienes que sacarle de ahí costo del alquiler de vehículo, costo del alquiler de local, agua, luz, teléfono, personal, materia prima. Meterle todo eso y ganarte algo, o si no, tú vas para, ya tú sabes. Entonces, obviamente que ese es un impuesto leonino que hay que sacarlo de ahí de una forma u otra. Esperamos que estos nuevos legisladores que van a surgir ahora tengan conciencia de eso. Las pymes tienen que operar con otras reglas del juego. Necesariamente. Porque si no, se está fomentando la informalidad. Sí. O sea, tiene que haber unas reglas del juego atractivas para que tú decidas emprender y crear empleo y crear riqueza y ser creativo y ser productivo y aportar en la sociedad. Tú tienes que estar estimulado a hacerlo, porque los seres humanos no van a hacer algo para lo que no estén estimulados. Y actualmente tener un emprendimiento pequeño es muy cuesta arriba si está formal y con todo lo que acabele. Muy difícil. Hay que darle una condecoración a lo que estamos todavía ahí, que no sucumbimos en el 2021 con el virus. Entonces, realmente los que estamos ahí somos leones, como se dice, batallando y cortando aquí, cortando allí, haciendo rejuegos para poder seguir. Hermano, usted que pertenece a los dominicanos honorables y serios de la Orden Duarte, Sánchez y Mella, pero lo que hace un porcentaje importante es encontrar cada brecha posible de evasión. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo de saber que cuando hay medidas sofocantes, entonces lo que hacen es que promueven lo que no se quisiera promover. Bueno, está establecido, las estadísticas dicen que cuando tú bajas los impuestos aumenta la recaudación del fisco. Eso está establecido ahí realmente y aquí en este país también. O sea, eso que tú dices, poner más presión impositiva no significa más recaudación. Eso no es lo contrario. Eso fomenta lo que tú decías, o sea, todo este sistema fiscalista fomenta la evasión fiscal. Y además que la revisión tributaria que se tiene que hacer es una revisión tributaria donde el grande pague más, no el pobre. Porque aquí la mayoría de impuestos son indirectos. Son indirectos. Indirecto es que cae directamente sobre el consumidor final. Por ejemplo, no es lo mismo un ITEVIS, que es un impuesto indirecto, que el IVA, se le llama el IVA en otros países. En España, creo que sí. Europa. Obviamente, es un impuesto que recae directamente sobre el consumidor final. Pero si un pobre, por ejemplo, consume de su salario un 30% de consumo, por ejemplo, y un rico de su salario o de sus ganancias, en este caso, normalmente no pasa de un 10% el impuesto que está, pero tú estás pagando una presión altísima con relación. Por ejemplo, en el caso tú dices, la gasolina es difícil poderlo medir, pero se puede aplicar. Aquí se puede aplicar y se puede gravar carros de alto cilindraje. Hay mecanismos fiscales para eso, a través de la Valoren, a través de muchos mecanismos fiscales, y donde tú puedas no fomentar, pero por lo menos esos carros de bajo consumo puedan circular con un precio diferente
de la gasolina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso del plátano, cuando tú vas, tú pagas, o en el caso del arroz, cuando tú vas, tú pagas el mismo ITEVIS que paga Pepín Corripio, por decirte algo, un empresario grande. Pero no es igual que tú vayas a comprar una libra de arroz a que Pepín vaya. Eso lo estoy diciendo, hermano. Cuando usted compra arroz en un gran mercado con cierto beneficio tipo PriceMart, no te sale igual que comprarlo por libra. Entonces, en el colmado. O sea, el pobre lo compra diario. El pobre tiene un diario. Vamos a poner un chofer de carro público, le da un diario a la mujer para que diario vaya al colmado a comprar la librita de ese día, el huevo de ese día. No está comprando el cartón, ni lo está comprando al por mayor, ni nada. O sea, entonces, la tributación que se va a hacer debe ser en base a impuesto directo. Aquí hay que meter impuesto a la ganancia, impuesto a las herencias, y ganancias extraordinarias, impuesto a las compañías extranjeras también que paguen, porque aquí se exonera todo en zona franca y la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué cosa no se debe evadir en ese sentido. Entonces, esa revisión, porque estamos basados en un sistema tributario básicamente con un sistema impositivo regresivo, como se le llama, no progresivo. Progresivo es que tú vas a pagar de acuerdo a las ganancias y al patrimonio que tú tengas. ¿Tú entiendes? Sin embargo, hermano, pareciera que con lo que estamos comentando ahora estaríamos desestimulando en muchos aspectos al que está pensando en formalizarse. Yo tengo un ejemplo de una persona que me hizo unos trabajos, un muchacho joven de algunos 22 años que aprendió un oficio. Él trabaja ventanas de cristal, y tiene un amigo que hace chirró, que ahora están de moda, hace fascias en los techos, decoraciones, 30,000 cosas con bombillitos, con LED. Entonces, ¿qué sucede? Me estaba haciendo un trabajo a mí y le digo, hermano, mire, ese trabajo yo te lo puedo dar, pero yo necesito una factura con comprobante. Ya se le puso la cabeza grande, porque el trabajo tenía un cierto monto que para mí era atractivo poder deducirlo de los impuestos que tú pagas. Claro, para el que no entiendo, obviamente, tu programa educativo, tú vas a pagar de tus beneficios. Por lo tanto, si tú reportas todos tus gastos, los beneficios reportados son más bajitos y el porcentaje que te cobran más bajito. Dicho en palabras sencillas, si tú recibiste 1 millón de pesos en factura, la DGI dice, tú tienes 1 millón de pesos, dame el 27% de eso, dame 270,000 pesos. Si tienes que pagar 1.200.000, nada más tienes que pagar 200,000. Porque ya tú pagaste. Pero si yo gasté, tengo facturas de gastos por $500,000, nada más me gané 500. Entonces el 27% sería de los 500. Por lo tanto, una pyme, un empresario, un quien sea, está muy interesado en registrar todos sus gastos. Lo que la gente no está muy estimulada es registrar todos sus ingresos. Pero los gastos sí lo quieres registrar, sí, porque los gastos te reducen tu margen de ganancia ante la DGI y por lo tanto tu porcentaje a pagar es en base a tu margen de ganancia. Por lo tanto, todo el mundo dice, ¿tiene factura con comprobante? Todo el mundo quiere que le den sus gastos para tener gastos elevados y tener margen de ganancia presentados bajitos. Sí, pero Joel, también puede entender mejor el público de esta forma. Si yo tuve que pagar de ITEVIS 100,000 pesos, por ejemplo, y yo tengo que en compras a mi empresa, yo tuve que pagar de ITEVIS 50,000. Yo solo tengo que agregar 50,000 para completar los 100,000 que voy a pagar ese mes. Ahí el caso que tú dices que exige factura con comprobante fiscal tiene sentido porque no es un ingreso per se, pero es una deducción de pago que tú para fines de calculadora es lo mismo, porque el dinero que yo dejé de gastar se quedó en mi bolsillo. Así es. Entonces no es que me lo están dando, pero al no quitármelo es como si me lo dieran. Así es. Si tú no haces tu diligencia de solicitar factura con comprobante para todos los gastos que apliquen para tu negocio, te estás perdiendo de deducir eso de tu presentación de impuestos. Entonces le digo yo al muchacho, mira, ¿tú me puedes dar factura con comprobante? No, yo no tengo. Mira,
pues no te puedo dar el trabajo a ti. Porque me resulta mejor dárselo a esta otra persona que me cotizó, que me va a cobrar, oye, un poquito más que tú. Oye, me va a cobrar más que tú. Pero me es más conveniente pagar el trabajo más caro, ligeramente, que me den un comprobante por ese monto, que pagarlo más barato a ti sin el comprobante, porque me estoy ahorrando los 3,000 o 4,000 pesos de tu cotización, pero entonces no estoy deduciendo los 60,000 pesos del trabajo. Tú tienes que hacer un estimado de cuánto paga o cuánto no deja de pagar. Entonces, el muchacho se quedó pensando y me dijo, concho, ya me han rebotado mucho trabajo grande por eso. Yo le digo, tienes que formalizarte. ¿Por qué? Porque tú no quieres pagar ITEVI, no quiere tenerte que meter en esta maraña. Pero todo el que tenga un trabajo de sobre 60,000 o 100,000 pesos, 150, 200,000, 300,000 pesos, no te lo va a dar a ti. Porque tú no tienes comprobante fiscal. Entonces, tú quieres no tener que pagar con eso. Tú tienes que no quieres joder con contable. No quieres tener que complicarte tu vida con eso. Te vas a mantener en trabajitos de 20,000 pesos la vida entera y 30,000 pesos. Si tú quieres crecer de verdad, si tú quieres que un hotel te diga, ven para acá y ame toda la ventana de este hotel, tienes que tener comprobante, porque el hotel no te lo va a pagar tal doble, no importa, pero con comprobante. Así es. Entonces el muchacho le cogió. Como a los 2 o 3 meses me dijo, mira, me formalicé, hice eso. Ahora estoy cogiendo un trabajo para baja. Pero entonces tú podrías decir, no me quiero complicar con eso. Vas a estar chilateando todo el tiempo. Nadie te va a dar un trabajo grande. Usted no va a ver 500,000 pesos juntos nunca. Usted no va a ver 1,000,000 de pesos juntos nunca en una factura. Porque quien te puede dar 1,000,000 de pesos en una factura es una persona que paga impuestos. Y esa persona quiere tener 1,000,000 de pesos en comprobante fiscal para deducirlo. Claro. Entonces usted quiere estar en el mundo de los 10,000 pesos todo el tiempo, de los 5,000, de lo que sí o qué. Bueno, manténgase informado. Manténgase informado. Así es. Así es que ya tú sabes, eso es así. Aprendan este tipo de orientaciones para que no tomen riesgos innecesarios. Hermano, muchísimas gracias por compartir sus ideas conmigo en este episodio. Usted va a ser un invitado frecuente si así nos lo permite, porque así como hay este tema, hay muchos otros que podemos explorar junto con usted. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, Joel. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcast y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.